Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a continuar con este asunto de los bichos. A ver qué es lo que encontramos entre los bichos que son más grandes. Habíamos hablado que había unos que eran más pequeños, la mesofauna, que fueron los que terminamos en el video anterior, terminamos de mencionar, digamos, y ahora vamos a compartir algo sobre los que son más grandes. Y para eso ustedes ya saben que voy a compartir pantalla y que vamos a hablar ocultando todo desde el panel para que yo pueda hacerlo de la mejor manera posible. Bueno, em, entre la macro, o sea, los bichos más grandes que nosotros encontramos en el suelo, están estos cascarudos que son bastante grandes, cuyas larvas tienen más o menos esta forma. Si ustedes encuentran estas larvas, bueno, en general son depredadoras, se mueven muy rápido y en general depredan, comen larvas de otros insectos o comen ácaros que son suficientemente grandes o colémbolos, o sea, comen bichos que son un poco más chicos que ellos. Fíjense que estos, los adultos, ustedes los van a ver sobre el suelo, pero en general, tanto los huevos como los juveniles están en el suelo, viven en el suelo y muchos se alimentan en el suelo. La mayoría de ellos no atacan a las plantas, pero puede haber alguno que sea comedor de raíces o algo así. Pero en general estos no lo son. Los adultos pueden llegar a ser granívoros, o sea, se pueden comer los frutos de algunas gramíneas, de algunos pastos. Son insectos, son estos cascarudos que se llaman coleópteros, y estos son de una familia bien particular en que estas larvas, bueno, como les digo, son en su mayoría depredadoras, o sea que no nos molestan en el compost. En general, y en los agroecosistemas o en la huerta, tampoco. Estos otros son herbívoros cuando son grandes o sea, se comen las plantas o pueden comer materia orgánica. A estos también son insectos coleópteros y son lo que llamamos escarabajos. Estos tienen este tipo de larvas, que son unas larvas más bien eh, lentas, fíjense que son gorditas y que tienen patas cortitas, que no son para correr. Fíjense, estas otras larvas son capaces de atrapar una presa, van corriendo detrás de ella. En cambio, estas otras no, son así blanquecinas, comen suelo, la mayoría, tragan la materia orgánica que está en el suelo y estas van a ser muy comunes en el compost. Tienen que ver con los escarabajos, pueden pertenecer a escarabajos o pueden pertenecer a estos bichos toritos. Todos estos son muy quietas, están muy quietas en el suelo, son presa fácil de las aves, entonces se esconden en el suelo. Puede ser que haya algunas que sean también herbívoras y que se coman las raíces de las plantas, pero la mayoría, si tiene materia orgánica disponible, come eso y en el compost, como les decía, las van a encontrar. Son muy particulares. Ahora, para que ustedes las diferencien o diferencien a los adultos, vamos a dar alguna pista. Ya vimos que los insectos en general tienen antenas y las antenas de estas siempre son filiformes y son notorias. O sea, ustedes ven el bicho, aunque lo vean corriendo, aunque lo vean pasar rápido, se dan cuenta de que tiene antenas de este tipo, filiformes se llaman, o sea que parecen como si fuesen un hilo, ¿no? Son gruesas, no es un hilo finito, son bastante gruesas y se notan. En cambio, estas otras puede que le parezcan, todos los que son escarabajos, puede ser que les parezcan muy similares a estos, pero en general son más bien, son más anchos que estos en general, y las antenas las van a ver de este tipo, o sea, tienen
van a ver como si tuviese una masita en la punta o las antenas muy cortas que no se las van a ver con facilidad. Si son muy negros y tienen las antenas recogidas, o, no se las van a ver. En cambio, a estos se les ven bien clarito. Entonces, cuando tienen de estos con estas antenas, saben que tienen carábidos y que esos carábidos van a estar teniendo este tipo de larvas, que son las que en general son buenos depredadores, como larvas, y los adultos pueden ser herbívoros. Hay algunos de colores bonitos. Bueno, y si no, perdón, si no, tiene este tipo de antena más cortita y son del estilo escarabajo, que son los que tienen este tipo de larvas, ¿no? ¿Por qué eso es importante? Bueno, para que ustedes sepan qué están haciendo las larvas o cuando encuentran las larvas sepan cómo eliminar o cómo hacer que disminuyan un poco en el cantero o en su huerta, los que no quieren que estén. O sea, si han descubierto que hay alguno de estos que les come las plantas o alguno de estos que les come las plantas, entonces se pueden deshacer de este tipo de larvas, porque saben que van a ser como estos. Y estas son muy fáciles de capturar, o sea, porque ni se mueven. Las otras no. Entonces, es para que ustedes tengan una idea de cómo separarlos, ¿no? O sea, unos son, y para más, les ponen nombres parecidos, porque ve que estos se llaman carábidos y estos se llaman carábidos, tiene una S adelante. Son escarabeidos. Estos son los escarabajos, estos no, son bichos negros. Muchos les llaman bichos negros de la humedad o cosas por el estilo, porque suelen algunos estar en ambientes más húmedos que estos. En general, cuando uno analiza la presencia de estas familias a lo largo de un gradiente de humedad, por ejemplo, los que están más cerca de donde hay más agua son, en general, son carábidos, o sea, son de estos bichos, y cuando estamos más cerca de la aridez hay mayor proporción de estos otros, ¿no? De los escarabajos. Eh, Igualmente las condiciones del compost, yo por lo menos la experiencia que tengo acá en La Plata es que lo que más encontramos son de este tipo, son escarabajos y son de este tipo las larvas que hay en el compost. Y para lo que nosotros necesitamos no son dañinos, lo que hay no es dañino. Bueno, otros que son más dañinos y que están en el suelo y que también hacen esta de que los juveniles se protegen en el suelo y los adultos salen, están este tipo de coleópteros que se parecen a los otros, pero la diferencia, o una de las diferencias que ustedes pueden encontrar para reconocerlos, es que cuando ustedes miran la región anterior, que sería la cabeza y la primera porción del tórax, que lleva, ¿no?, está asociada a este primer par de patas, termina como en unas púas. Fíjense que esto se estira hacia atrás y acá también. Y eso que se estira hacia atrás y que está en punta, engancha con una fosetita que hay acá, en el segundo este, segmento del tórax sería, y hacen ruido cuando se sienten amenazados o cuando piensan que los van a atacar. Si uno los toca, hacen ese ruido, eh, meten las puitas esas puntas en las fosetas y las destraban de golpe. Y muchos tienen también, sobre todo, bueno, ustedes pueden conocerlos, los que son más del norte, más de Misiones, algunos acompañan ese movimiento y ese sonido con luz. Son como tienen bioluminiscencia, se llama, entonces emiten una luz. Acá les dicen algo como tucutucu o cosa por el estilo, y por el ruido que hacen cuando se doblan y meten esas púas en las fosetas y después las sueltan. Las larvas de estos bichos que están en el suelo comen raíces directamente. La mayoría come raíces, por lo tanto no es bueno tenerlos. Si se les aparece algún adulto como este, bueno, traten de que se vaya a reproducir a otro lado y no que se quede poniendo huevos cerca de su huerto.
sea, esto vale la pena deshacerse, porque comen raíces y, por ejemplo, son em, importantes en cultivos de cebolla o eso, ¿no? Ese tipo. Bueno, esos eran todos cascarudos. Ahora pasamos a estos que son moscas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las moscas son dípteros? O sea que nosotros le podemos ver solo un par de alas, porque el otro par lo tienen modificado en esto que se conoce como halterio o balancines, que ayudan en el vuelo, ¿no? En este caso, los dípteros que nosotros podemos encontrar en el compost o en el suelo son también en su etapa juvenil, se protegen en el suelo. El adulto, por supuesto que sale y vuela, o sea, tiene otra forma de, de participar junto a todos los otros insectos y seres que están ahí en el ecosistema. Pero las larvas están protegidas o los juveniles aparecen en el suelo. Cuando ustedes encuentren estas larvas que parecen así como gusanitos y que no saben bien cuál es la cabeza y cuál es la región anterior, digamos, y cuál es la posterior, no saben, a no ser que los vean moverse, no se dan cuenta para dónde va a partir mientras está quieto. En general son larvas de dípteros, o lo que conocemos como moscas. Las moscas comunes, esta sería una larva de mosca más común, de las que nosotros podemos encontrar en el compost. Y cuando están, indican que hay mucha humedad. ¿Se acuerdan que decíamos que la presencia o la abundancia de ciertos individuos, de ciertas especies, de cierto tipo de bicho, estaba en relación con determinadas características ambientales? Mucha humedad o al revés, mucha aridez. Entonces, cuando nosotros los encontramos, sabemos que esas son las condiciones que les estamos ofreciendo. O sea, cuando los encontramos, sobre todo mucho, en gran cantidad, les estamos ofreciendo esas condiciones. Entonces, si ustedes se encuentran con que tienen moscas comunes o este tipo de larvas en su compost, es que está muy húmedo. Lo que hay que hacer es airearlo, ¿no? Y esta es una larva muy conocida de la mosca soldado, que vale una diapositiva para ella sola. Esta mosca ustedes la tienen que haber visto acá cerca, en su compost o en sus huertas. Es una mosca bastante particular, que es la que llaman mosca soldado. Creo que ya habíamos hecho alguna referencia a eso, cuyas larvas son compostadoras. Y ya habíamos dicho que también los chinos las usaban para compostar como nosotros usamos lombrices, las agregan al compost. El único problema está en que cuando los adultos emergen tenemos un montón de estas moscas. Entonces lo que ellos hacen es que cosechan antes de que salga el adulto, de que se transformen en esta mosca alada, los usan para hacer alimento. Dicen que son muy buenas como compostadoras, que también lo hacen muy rápido, pero el compost que ellas producen o que se produce bajo su acción también es un poco diferente al de lombriz, pero es igualmente útil para las plantas y crecen tan rápido, que se reproducen tan rápido, que ellos les dan las condiciones adecuadas además para que lo hagan así, y usan este tipo de larva como alimento para otros, los usan para otros fines, digamos, también comerciales, ¿no? Bueno, estas moscas yo las he visto, las tengo en el compost y no en demasía, pero hay, aun cuando yo también tengo lombrices, o sea que pueden estar compartiendo el, el lugar. Bueno, acá tienen otras moscas que también indican una gran humedad y además azúcares, gran cantidad de azúcares. Cuando ustedes agregan mucha fruta, bueno, tienen moscas de la fruta. Son indicadoras de humedad y son muy pequeñitas. También la fase juvenil, que es como un gusanito, está asociada a el compost, puede estarlo, y a veces son unas moscas muy chiquititas que incluso cuando juntamos residuos en las cocinas o eso, antes de llevarlos ya vamos con una nube de mosquitas de la fruta. Son muy pequeñas,
y las llevamos al compost. Están ahí, no le hacen daño a nadie, a no ser que son molestas, porque hay muchas mosquitas a veces y bueno, queremos deshacernos de ellas, pero no hacen daño y el único servicio en realidad que nos prestan es decirnos que nuestro compost está muy húmedo y además muy dulce. Fíjense que esta está en una cáscara de zapallo. Están siempre muy cercanas. Y después tenemos las hormigas, que también son insectos. Fíjense, esta es una hormiga cortadora de hojas. Tienen unas mandíbulas que se las regalo para romper material vegetal y comérselo. Ustedes ya las conocen. Hay muchísimas, muchísimas especies. Lo ideal para conocer esta hormiga, para saber qué hormiga tenemos y qué costumbres tiene y cómo la podemos erradicar, es guardarla. O sea, es tomar esa hormiga, meterla en un frasquito con alcohol y enviarla a alguno de nosotros, tomarle fotos, por ejemplo, también sirve. Y las hormigas, ustedes ya saben que tienen castas, o sea, hay hormigas que son obreras, hay hormigas que son aladas y que se van del hormiguero y forman otro hormiguero junto con una reina, cuando nace otra reina, que también es otro, es como otra casta, ¿no? Eh, son muy difíciles de exterminar y eso va a depender, el controlarlas, digamos, o el mantenerlas a raya, va a depender mucho del tamaño de la huerta que ustedes tengan, del lugar, del tipo de suelo. Entonces, eso dificulta el tipo de manejo que nosotros podemos hacer para deshacernos de las hormigas. O sea, lo más fácil es ponerles veneno. Pero ustedes saben que esa no es la opción eh, más a la mano que nosotros proponemos. O sea, nosotros estamos proponiendo justamente que se llegue a un equilibrio, que sea un agroecosistema. Entonces, tener unas pocas hormigas no es problema. Lo que no queremos es que nos coman todo el cultivo. Y eso puede suceder. Las hormigas cortadoras, que son esas que cosechan eh, las hojas, por ejemplo, o las flores, todo eso, y se los llevan a su hormiguero, a su nido. Bueno, resulta que en el nido ellas lo que hacen es cultivar hongos sobre ese material vegetal que llevan. Entonces, en realidad, todo lo que cortan no es para comérselo, ellos ven, sino lo llevan. Y son conocidas estas filas de hormigas que van y vienen. Entonces, lo que se puede hacer ahí es cortarles el acceso, hacer que no pasen por ahí, pero son muy inteligentes y están muy bien organizadas. Entonces, todo lo que se ve en las películas que las hormigas hacen, realmente lo hacen. Aun cuando sean películas de dibujitos. Las hormigas son capaces de tomarse todas, de hacer un puente y que las otras vayan por encima. Eso que se ve en las películas es verdad. Entonces, lo que tenemos que hacer es como llegar a un equilibrio con ellas, sobre todo si tenemos hormigueros muy grandes. Y bueno, son indicadoras de sequía, o sea que también eso, su presencia en tanta abundancia es indicador de que nos falta agua. En el compost, por ejemplo, si tenemos muchas hormigas es porque le falta agua. Ahora en la huerta, bueno, eso es otro cantar porque ahí va a depender de qué es lo que tenemos sembrado. Hay cosas que les resultan muy apetitosas y atractivas. Entonces, bueno, van a ir ahí. Y si tienen un hormiguero cerca, hay hormigueros que son muy grandes, entonces a lo mejor está en el patio del vecino, el hormiguero o en otro lugar y llegan al de ustedes, sea la huerta, sea la casa. Entonces lo primero es saber qué tipo de hormiga es. Y una vez que sabemos qué tipo, sabemos cómo tratarla, porque no son todas iguales. Hay unas muy chiquitas, hay otras más grandes, hay unas que comen vegetal, hay otras que no se lo comen, sino solo lo cortan y lo trasladan. Hay una gran variedad. Entonces, cuando decimos tengo hormigas, es como decir tengo plantas.
Sí, pero ¿cuáles? ¿No? Es lo mismo. ¿Cuáles hormigas? Entonces, por eso les digo, los chicos se entusiasman mucho con un frasquito con alcohol, que ahora es fácil de conseguir, cualquier frasco que quede herméticamente cerrado, que no se evapore el alcohol, y meten ahí con las pincitas o con las manos con guantes, se acercan, toman las especies o los individuos de las especies que los están eh, visitando y nos podemos hacer eh, una buena colección de todo lo que nos afecta acá en La Plata, por ejemplo. Como les digo a los chicos, a algunos chicos sobre todo, les gusta mucho hacer esto. Así que pueden, pueden pedirles ayuda. Eso con las hormigas. También en La Plata son comunes, y hemos visto muchos, de estas cucarachas verdes que me da la impresión que es una especie introducida, que ha llegado a La Plata con otros, con productos vegetales que vienen desde otro lugar y han traído los huevos o de estas cucarachas verdes. Comen, estos sí comen restos vegetales, son descomponedoras y no son dañinas tampoco, son indicadoras de humedad. Y bueno, no parecen las cucarachas comunes que estamos acostumbrados a ver en las casas, así que a algunos ni siquiera les molestan, no tienen como la misma conducta, no son iguales. Son cucarachas, pero no son iguales que las otras, o sea que a lo mejor no les molestan demasiado. ¿No? Son intrusas, a veces van a la casa, se meten o uno las encuentra en los lugares más insólitos, como entre medio de un libro, se meten ahí, pero en general no hacen daño. Esas son las cucarachas. Y lo otro son los bichos bolita, que también indican humedad, tal como las cucarachas, creo que ya les dije, se alimentan de material muerto y son indicadoras de humedad. Estos pasan todo el ciclo en el suelo, ¿no? Hacen toda su vida en el suelo, no tienen etapas así como los insectos que algunos pupan y que se van a encontrar con bichos ahí que parecen como una momia, no, estos no. En general están activos siempre, ¿no? Y si hay muchos pueden comerse las raíces de las plantas, pero si no, son indicadores de buenas prácticas, significa si están presentes que ustedes no están dañando el suelo ni poniendo agroquímicos, porque son muy sensibles a los pesticidas y a eso. O sea que cuando desaparecen es más peligroso que cuando están, como indicador, ¿no? Como eh, nosotros ya hemos visto esto de que estamos usando la presencia y la abundancia de estos bichos como indicador de algo, de alguna condición que nosotros tenemos en el compost o en el suelo. Y entonces, bueno, tener bichos bolita es bueno. Tener muchos bichos bolita puede significar que me coman las raíces, pero son también indicadores de humedad. Después si encontramos de estos 100 pies, que es muy posible que hayan, bueno, ya saben, también están todo el tiempo en el suelo, hacen todo su ciclo en el suelo, pero su actividad es afuera, salen a cazar afuera y se alimentan de todo tipo de animales. Ellos matan a diestra y siniestra y comen. Este, son venenosos, así que tengan cuidado y si los quieren agarrar, bueno, tómenlo con calma, pónganse guantes o le tiran, los toman con pinzas, pero en general no los tomen con la mano, porque pueden ser alérgicos y el veneno que ellos producen puede causarles algún problema. Igual ninguno de los que nosotros tenemos los va a matar. No hay de ese tipo de 100 pies aquí. En otras partes de América sí, hay algunos que son muy peligrosos, pero los que nosotros tenemos no lo son. Nos pueden causar una alergia, pero no más que eso. Y están las arañas, que tampoco las tomen con la mano porque también son venenosas. Todas las arañas producen veneno, lo que pasa es que el veneno que producen a nosotros no nos mata, no todas. Nosotros sí tenemos algunas que son mortales, pero no son estas. Las más comunes en los jardines o en las huertas nuestras son estas,
que son depredadores y son buenos, o sea, es bueno que estén porque están controlando las poblaciones de otros. Se comen otros bichos y por lo tanto bajan su tamaño poblacional, bajan su densidad, digamos. Entonces es bueno que estén las arañas. Por supuesto que no la casa, no la puerta, no, o sea, sean criteriosos en ese sentido, pero si las ven no son algo que moleste dentro ni del agroecosistema, ni en el compost si andan por ahí merodeando. No las van a encontrar en el compost propiamente tal. Bueno, esto se los agrego porque a ustedes les gusta tomar fotografías y ahora es muy fácil hacerlo con el celular. Entonces, siempre que tomen fotografías, tomen alguna cosa que tenga un tamaño conocido. Es común tomar, por ejemplo, monedas. En este caso es un penique, que son muy chiquititos, y estos son los huesecillos del oído, el martillo, el yunque y el estribo. Esto es para mostrar lo pequeños que son, que ocupan menos de la mitad de lo que es un penique, el tamaño de un penique, ¿no? Esto, bueno, por supuesto, es de literatura o es una imagen de internet que compartimos entre todos, pero nosotros podemos usar una moneda de $1 que es conocido para todos, y entonces fotografiar un bicho en esa forma, o poner algo que después yo lo pueda medir. O sea, ustedes vieron eh, que yo mostré una diapositiva con muchos ácaros, y bueno, dije, esta era una hoja de alcaucil que medía más o menos esto. O sea, después miden la hoja, después pueden, pero den siempre una referencia de tamaño. Y bueno, ya saben cuáles son las características de los bichos, así que observen el número de apéndices que tienen o si hay algo que les llama la atención, bueno, eso, fotografíenlo, fíjense cuántas regiones del cuerpo tiene el bicho, si es que no se animan a decir que es un insecto o es una araña o lo que sea. Los artrópodos ya más o menos tienen una idea de qué es lo que varía en ellos y qué es lo que define los grupos que los hace bastante diferentes. Entonces ya pueden comunicarse con nosotros y decirme, bueno, decirnos tengo un insecto o tengo una araña. Es distinto, no es la misma cosa, ¿no? Si ustedes se fijan. Y le toman una foto a esas partes que son las que más información nos van a dar. Ahora, mucho mejor es que nos metan en un frasco con alcohol y nos lo manden, porque eso nos ayuda a nosotros también a tener más detalles, a comunicarnos con especialistas, porque no somos nosotros especialistas en bichos, pero conocemos a muchos. Entonces es posible que armemos un catálogo de bichos del lugar. Se los dejé porque era para mostrarles otra foto de un bicho que es muy pequeño, y que lo pueden observar en la huerta, eh, y que es un juvenil de vaquita de San Antonio. Y estas vaquitas ustedes ya saben que se comen los pulgones o que comen otras cosas que pueden convertirse en plaga, que pueden ser muy abundantes cuando nosotros tenemos un solo tipo de cultivo. Entonces, estas nos pueden ayudar a controlar esas poblaciones. Por eso se las puse esta foto, ¿no? Y fíjense que es re distinta a lo que es cuando es adulta. Sin embargo, come mucho más, porque ustedes ya saben que los chicos comen más que los adultos. Así es que, bueno, si las ven, no las maten, ni las corran, al contrario, cuídenlas, porque estas ayudan en la huerta. Por ejemplo, acá tienen, fíjense que las larvas de escarabajo son muy similares y esta cabe en la mano de una persona, o sea, tiene un tamaño enorme en relación, para ser una larva, para ser un juvenil de un insecto. Y acá tienen muchas sobre un tocón, un tronco, se fijan, y bueno, esto, si ustedes mandan solo la foto sin la referencia de tamaño, esto pues, estas pueden ser iguales para el que mira la foto, porque va a depender del aumento, de cómo tomaron la foto, de dónde la tomaron. Eh, entonces, bueno, poner aunque sea alguna referencia de tamaño, como este caso, que es la mano de una persona. Ahora, si ustedes dicen es la mano de un niño o es la mano de un adulto, es distinta
la referencia de tamaño. Así que eso también úsenlo. Bueno, acá tienen babosas y caracoles. Aquí está usado el ejemplo este de poner la moneda de 1 peso y estos caracolitos que son una plaga en provincia de Buenos Aires. Ahí está de nuevo. Y una babosa, para que ustedes vean cómo hay diferencias de tamaño entre el caracolito y la babosa. Estas también son indicadoras de humedad. Cuando tenemos mucha humedad, tanto en el compost como en el suelo, existen muchas babosas y muchos caracoles. Ahora, yo, por ejemplo, que tengo un cantero, tengo una gran cantidad de estos caracoles que vinieron en una muestra de suelo, desde un pastizal por ahí de la provincia de Buenos Aires que se usa eh, como para plantar, siembran estos, ¿cómo se llama? Bueno, siembran pastos y algunas plantas para que coman las vacas y pasturas, arman una pastura. Y esto estaba en el suelo como una plaga. Resulta que yo lo traje a mi cantero, el suelo, sin los caracoles, pero venían los huevos. Y ahora no me los puedo sacar de encima. Pues les pongo de todo y bueno, y no se mueren. Entonces he tenido que llegar como a un acuerdo con los caracoles. Están en el compost y yo creo que contribuyen, pero bueno, yo se los trato de secar un poco. Y la manera de secar el compost es, vamos a ver en una diapositiva más adelante, es moverlo. Y ahora vamos a hablar de las lombrices. Las lombrices son otro cuento, es otro tipo de organismos, se llaman anélidos. Y bueno, podemos reconocer desde el punto de vista de uso del suelo que hay varios tipos. Unas que se quedan arriba, y se comen la materia orgánica que está arriba y que hasta que la agotan aquí se van cambiando en los montones de materia orgánica que se acumulan. Nosotros les estamos dando el compost, o sea, nosotros estamos acumulando esta materia orgánica. Lo que tenemos que hacer es que cuando eh, ellas ya se lo comieron, solas se van a ir a un lugar donde tengan más de esto. Entonces, generalmente lo que se hace en las composteras es que esto se va moviendo, se va tamizando y se va retirando una parte para poner la otra. Entonces, se van en estos que son al aire libre. En general lo que se hace es como una seguidilla, un hueco en el suelo o sobre el suelo, se van acumulando montículos de compost que se va armando, que se va haciendo. Entonces hay como distintas etapas. Y hay algunas etapas que tienen más lombrices y otras que tienen menos lombrices. Estas son las lombrices, a este grupo, digamos, pertenecen las lombrices californianas, ¿no? que usamos. Después vamos a ver una foto. Hay otras lombrices que son las endógenas, estas nunca salen a la superficie y comen la materia orgánica del suelo. También son importantes, pero comen la materia mucho más degradada que estas. Estas comen pedazos de plantas que nosotros tiramos, los restos de manzana, los restos de acelga, bueno, se los comen. En cambio, estas no, estas se lo comen cuando ya está bastante más deteriorada la materia orgánica como humus y comen tanto el humus como la mezcla esta que decíamos que se armaba con los minerales del suelo. Entonces, cuando ustedes las miran, generalmente son blanquecinas, no tienen ese pigmento rojizo que tienen las otras, tanto las epigias como estas anésicas que le llaman, que salen y entran. Estas salen, hacen túneles muy largos y muy profundos y después salen a comer. Estas trasladan material de arriba hacia abajo, ¿no? De estas también tenemos, o sea, las nuestras naturales son más bien anésicas o endógenas. No hay tantas epigias acá, ¿no? Por eso es que la lombriz esta que traen desde afuera, que han traído y que ya está naturalizada en el país, ha dado tanto resultado y sobre todo para esto del lombricompostaje, ¿no? Entonces hay como distintos tipos de lombriz. Estas son muy grandes, estas también son grandotas, en cambio las epigias tienden a ser más pequeñas.
Si ustedes la miran, esta es la lombriz roja californiana, que es la que nos venden. Este, nosotros tenemos, así que no compren, porque ya saben que hemos podido compartir núcleos de lombrices, hay muchísimas. Entonces, cuando es adulta, tienen esto que se llama clitelo, es como un anillo que tiene el cuerpo de la lombriz. Esto indica que esta lombriz está en estado reproductivo, que se puede reproducir. Lo que produce con esta, bueno, es un cocón. Los cocones son estos que tienen los huevos, ¿no? Entonces, después de que se fecundan, las lombrices se encuentran en parejas, a pesar de que son hermafroditas, o sea, las dos tienen el mismo, en un mismo ejemplar están los dos sexos. Entonces, cuando hay cópula, entre ellas en realidad una traspasa material a la otra, se fecundan en forma cruzada, una a la otra y la otra a la una. Y entonces se producen dos cocones de cada pareja. Cada una puede tener o poner sus propios huevos. Entonces, más o menos producen un cocón por semana cada adulto. Esto es un ejemplo de un cocón real de mi compostera. Esto es un detalle puesto en, esto está sacado de internet, pero es lo mismo. Este es un cocón de mi compostera y este es un cocón de foto y ampliado, que es una foto muy linda, muy bien tomada, ¿no? Y esto da origen a juveniles, los juveniles no tienen clitelo, más o menos esta parte de la vida, del ciclo de vida dura más o menos un mes hasta que se hacen adultos, ¿no? Y vuelta, el ciclo se va dando vuelta. Y si ustedes se dan cuenta, es muy cortito el ciclo, por lo tanto, se reproducen muy, muy rápido. Estas son las lombrices que usamos, así se llama, está mal puesto porque tiene una S de más y lo acabo de ver, es Eisenia, no es Isenia. Esta S está de más, me acabo de dar cuenta. Y sigo, uno mira esto y lo mira y lo recontra mira y no encuentra los errores hasta que no los ve. Pero ahí hay un error. Esto es Eisenia fétida, se pronuncia, está el nombre en latín, pero da lo mismo. Es la lombriz roja o la lombriz californiana que usamos en el compost. Bueno, acá tienen una foto de mi compostera. Este es el tridente que yo uso para airear, o sea, cuando me doy cuenta que hay mucha humedad, yo aireo el compost. Fíjense que tiene una gran cantidad de residuos vegetales acá. Entonces yo lo que hago es enterrar ese tridente y lo doy vuelta. Cuando lo doy vuelta, se fijan, todas esas son lombrices que yo eh, he podido cultivar y que han venido a mi compost y se quedan ahí y ayudan a que se produzca la materia orgánica, ¿no? Esto está en un cantero, en un lugar por ahí. Y bueno, cuando uno abre, se da cuenta de los bichos que tiene. Por ejemplo, aquí hay bichos bolita en distintas fases de crecimiento, con distintas edades, y acá hay una babosa que está viviendo en el compost, ¿no? O sea, esto me dice a mí que este compost estaba muy húmedo y que por eso, bueno, lo tengo que airear para que se seque. Entonces aumento el tamaño de la montaña, esa montaña, ese cerrito que tengo de materiales orgánicos que se van acumulando y que además producen muchísimo líquido. O sea, no es solo que uno le tira agua o que se mojan, sino que además todos estos residuos que nosotros traemos desde la cocina tienen una gran cantidad de agua. Entonces se juntan y tienen esa agua dulzona o con este, muchas azúcares, a veces no necesariamente dulces, pero sí hay muchos azúcares que las mosquitas estas que les comentaba antes, las moscas de la fruta, les encantan. Así es que por eso también atraemos las moscas. Pero si esto nosotros lo vamos aireando, lo vamos moviendo, eh, bueno, se va secando, va entrando el oxígeno y los bichos estos no van teniendo tantas facilidades para vivir. Acá tienen una foto de lo que es la compostera que les estoy mostrando. Es muy pequeña, como ustedes ven, no es algo grande.
Acá había un zapallo creciendo, que bueno, ya fue cosechado por completo. Y en general lo que hacemos es que los tapamos. Los tapamos con media sombra, este no está muy sujeto, para que no se metan bichos como los mismos gatos a veces del barrio. Va a depender de cómo, o los perros, les gusta, si aislar, hay que aislarlo mucho más si hay perros, eh, porque les da por ir y escarbar, porque la tierra está blandita, así que les gusta. Algunos lo quieren usar de baño, sobre todo algunos gatos. Entonces, bueno, es preferible tenerlo bien tapado, pero con algo que no haga que se acumule demasiado la humedad, sobre todo si esto no va hacia abajo, ¿no? O si tiene un suelo muy arcilloso. O sea, si no es muy profundo, eso quiero decir con que si no va hacia abajo. Y esto, por ejemplo, está sobre, como es un cantero, el cantero está armado sobre una losa. Entonces no hay una buena percolación acá, el agua no es que se va a la napa, sino que queda atrapada en parte del cantero, no todo es igual, pero en algunas partes está la losa. Entonces, bueno, se me acumula mucho el agua. Esas cosas hay que tenerlas en cuenta y entonces estar moviendo en forma permanente el compost para que no quede sin oxígeno además y se fermente todo lo que yo tengo ahí en vez de descomponerse. O sea, el camino de descomposición que sigue es diferente, es otra cosa. Bueno, y eso se trata con tamices, una vez que ustedes lo cosechan, cuando ustedes lo van a cosechar, por ejemplo, yo tengo estos tamices gruesos, primero, que me dan como resultado este tipo de compost, que muchas veces lo que a uno le venden, incluso como compost, es más grueso que esto y tiene mayor cantidad de restos. ¿No? Aquí ven ustedes que hay palitos, hay eh, la- las, las partes centrales de la fruta están acá. Eh, Puede haber alguna basurita que fue sin querer a parar ahí, que se quedó la tapa de una botella o una etiqueta. eh, bueno, todas esas cosas están ahí. Y después se pasa por un tamiz más fino. Entonces se queda en este estado y esto es lo que va a las macetas o al resto del cantero, ¿no? Este humus. Y este humus es el que se debería embolsar y vender, no esto. O sea que tengan cuidado también si compran o si lo venden. Vendan buen humus, como este, con un tamiz mucho más fino que les permite separar. Cuando separan restos, bueno, si los restos están sin descomponer y piensan que va a descomponerse, los devuelven al compost y si no, muchas cosas que saben que no se van a descomponer, bueno, se tiran como basurita. Bueno, muchas gracias y esperamos, por supuesto, que nos consulten, esperamos sus fotos, esperamos sus comentarios, eh, todo eso, bueno, es para nosotros un gusto hacer todo esto que hacemos, así es que muchas gracias por todo, ¿no? Bueno, acá vamos a terminar este video. Listo. Hasta pronto.